Se lo ve bien, se lo ve de buen humor, se lo ve de buen semblante. Sí, porque nosotros tomamos esto como un trabajo, con la responsabilidad que implica estar a cargo de gestionar un país y la responsabilidad que implica, digamos, estar marcando el rumbo y determinar las condiciones de juego para 47 millones de argentinos, ¿no? O sea, entonces es como que... Pero cuando uno empieza a ver que los resultados acompañan y que la gente tuvo la paciencia y ahora empiezan a aparecer los resultados, la cosa es como que relaja un poco, ¿no? Pero te diría que no estaba así los primeros días. Los primeros días fueron, todo lo que fue la primera parte del gobierno, fueron muy, muy duras. Pero nosotros agradecemos enormemente que la gente confió y aguantó y después los resultados terminaron siendo mejor que lo esperado, ¿no? Digo, esa es la realidad. Pensá que nosotros llegamos, la tasa de inflación venía al 1,5 diario, había... La inflación mayorista fue del 54% mensual en diciembre del 23, eso anualizó, te da 17.000. Uh-huh. Estaban todas las condiciones para llegar a ese 17.000. Muchas veces algunos economistas con como mala intención o como para menospreciar los resultados. Préndeme el aire, Sí, por ya, favor, ya. Gaby. ¿Este de acá atrás? Sí. Entonces, la realidad es que teníamos un sobrante monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo. Pensá que en el, por tanta sí, impresión, ¿no? por dinero atrapado en el sistema, claro. Que es, digamos, el sobrante monetario aparece cuando, por ejemplo, vos tenés déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria y querés salir de los pesos y no te dejan salir porque te ponen restricciones en el mercado de cambios, o sea, se acumulan pesos y, digo, tarde o temprano, en algún momento, digamos, o sea, cuando vos lo liberás, o sea, claro, tenés el salto inflacionario. Eso, por ejemplo, cuando fue el Rodrigazo, en el 75, vos tenés que la tasa de inflación se multiplicó por 6. Ahora, si teníamos el doble, por lo menos se iba a multiplicar por 12, veníamos arriba de 200, con lo cual ya empezábamos con un piso de 2.400. Además teníamos un desequilibrio en el balance del Banco Central que era peor que el que teníamos en la hiper de Alfonsín. Teníamos 4 bases monetarias venciendo un día. Claro, una con bomba. Lo cual pensá que eso implicaba que vos podías quintuplicar la cantidad de dinero en un día. Claro. O sea, eso te hubiera multiplicado el índice de precios por 5 veces. O sea, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con esta situación, teníamos además un déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Tesoro. En el Banco Central teníamos un cuasi fiscal de 10 puntos del PBI, o sea, el déficit era de 15%. Pensás que cuando vos tomás las crisis argentinas, las grandes... vamos en términos genéricos. Te parás desde el inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde el déficit fiscal es alto o escandalosamente alto. Y en ese sentido, cuando vos ya mirás las grandes crisis, digo, tenés en el 75 el Rodrigazo, estallaste con 14 puntos del PBI. Uh-huh. En el caso de la tablita cambiaria, en el 81 estallamos con 11. La hiper de Alfonsín estalló con 8, la convertibilidad con 7. Digo, nosotros recibimos 15, imagínate. Claro, o sea éramos boleta. Entonces, además, la herencia en el plano social, teníamos... La realidad es que nosotros hacemos un sinceramiento. Ese sinceramiento, cuando sinceraste, era 57%, la verdadera pobreza, que es lo que te da el indicador en frecuencia mensual que hace González Rosada. Y además teníamos el problema de la CIRA, que eran más de 45.000 millones de dólares. Tremendo. Teníamos el problema de deuda en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares venciendo, el acuerdo caído con el fondo. Entonces los primeros días para salir de eso fueron de una intensidad que, claro, ahora, digamos, es como que parece que estamos relajados. Claro, un poco más tranquilo, pero la realidad es que
esos fueron momentos muy duros. ¿Lo sufrió en lo personal? ¿Lo sufría en lo personal? Usted dice siempre que ser el presidente de la República lo toma como un trabajo que es su trabajo. Sí, lo que pasa es que yo digo, estoy acostumbrado a trabajar en la adversidad. Digamos, o sea, cuando yo, digamos, sea por distintas cuestiones, hay cuestiones que tienen que ver con mi historia de vida, digo, o con el propio puesto del arquero. Digo, el arquero, digamos, o sea, es un puesto, digo, que es un puesto muy solitario. O sea, el arquero, digamos, además de entrenar con el grupo, entrena solo, tiene un entrenamiento diferenciado, es el único que puede jugar con las manos, es el único, digamos, que se viste distinto. Cuando todos los demás festejan el gol, está solo. Digamos, y un delantero se puede equivocar y erra el gol, no pasa nada. El arquero se equivoca y es gol. Y pierde 1-0. Exacto. Entonces, digamos, hay toda una serie de cuestiones personales que, digo, esa situación a mí, lejos de amedrentarme, digo, o sea, fortalecía. Saca lo mejor de mí. Claro. Ahí, digamos, y por suerte, yo tuve la dicha de encontrarme con Toto Caputo, que fue alguien que leyó a la perfección y además compartíamos visión sobre que el eje central de todos los problemas de Argentina es fiscal. Digo, porque esto no es tan fácil. Es decir, nosotros, a mí lo que me fascinó cuando yo me junté con Toto Caputo fue, para él todo el origen de todos los problemas era la política fiscal. Dije, para. Bingo. Dije, bingo. No, ¿a vos qué te parece? Digo, terminó eso, dije, nada, ¿sabes qué? Me gustaría que fueras mi ministro de Economía. Digo, porque digo, nunca encontré a alguien que tuviera, digamos, el diagnóstico igual que el mío, que donde todos los problemas son fiscales. Entonces, eso fue impresionante. Fíjate esto, a nosotros nos decían que, yo había hablado de déficit cero. Sí. Entonces nos decían que era imposible, que no se podía ajustar más que 1 punto por año con suerte. Nosotros, en realidad, en el primer mes, ajustamos 7 puntos el PBI. Esto, digo, hay que explicárselo a la gente. O sea, cuando uno asume frente a un escenario tan catastrófico, claro, porque pensá que estamos combinando lo peor de las 3 peores crisis de la Argentina. Puede ser el sobrante monetario del Rodrigazo, la quiebra del Banco Central de Alfonsín y los indicadores... La sumatoria de las peores crisis de la Argentina. Claro, claro, y la pobreza, digamos, peor que la salida del 2001. Es decir, ese cuadro, digamos, hacía que fuera una crisis megacolosal, digo, y estábamos todo el día en la silla eléctrica. Claro. Entonces, ahí nosotros, cuando vos digo, la motosierra, desatá la motosierra. Bueno, después de eso fuimos recomponiendo. Pero también nosotros otra cosa que también teníamos conciencia era que cuando uno hace un ajuste, lo que hace es que aumenta el ahorro. Y como eso no tiene contrapartida de inversión, porque digamos, primero porque para ser creíble hay que tener reputación. Y ahí yo tenía 2 problemas. Uno era que era nuevo en política. Entonces digo, sí, decía que iba a hacer un montón de cosas y sí. Dale ahora. Y todos los demás decían que era imposible además, y que era una locura y que nada de lo que yo prometía se podía cumplir. Entonces, esa situación hacía que nosotros jugáramos muy en contra con la credibilidad, y por lo tanto, digamos, sabíamos que el impacto inicial iba a ser recesivo. Por eso también había toda una red de contención en la cuestión social. Entonces, ahí... De hecho, yo en un momento dije, la única que tiene abierta la billetera es Petovelo. Petovelo, claro. Petovelo hizo algo maravilloso, que es que cuando lo hizo fue fuertemente criticada, muy criticada. Dijeron cosas verdaderamente horrorosas sobre Sandra. Y ella encontró cómo era el mecanismo por el cual los gerentes de la pobreza se hacían millonarios y no llegaban robaban a los vulnerables. Claro. Es decir, ¿dónde estaba la clave? La clave, porque una de las cosas, ¿qué es lo que hace Sandra? Dice, elimina la prestación, es decir, vos tenías un plan social y a contracara de eso, no, bueno, tienen que trabajar. Con el argumento de tienen que trabajar, ok, ¿cómo
hacemos... Te manipulo la prestación. Claro, ¿quién testea, quién controla la prestación? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Una persona recibía de repente 2 planes sociales. Digo, lo recibía con la tarjeta de débito, todo. Pero claro, cuando tenía que ir a verificar la prestación, ahí tenía que poner la mitad, si no perdía todo. No te doy nada. Entonces, una de las cosas que hizo Sandra, y que obviamente nos dijeron de todo por eso, fue, vamos a eliminar la contraprestación. Claro. Dicho y hecho, eliminamos la contraprestación, ¿Y la plata? a los 3 días, Claro. Beliboni nos anuncia que nos va a hacer una marcha. Ahí Beliboni decía que iban a venir 50.000, digamos, nosotros sabíamos que estaban esperando 100.000. Ahí, digamos, también pasó algo impresionante, vino la doctora Bullrich y me presenta el plan, el protocolo antipiquetes. Digo, yo no sabía, digo, fue el mismo que le había presentado a Macri y que de Marco Peña, de Larreta, todos le decían que no. A mí me dijo que necesitaba esto. Así como me lo dio, se lo di al secretario legal y técnico y le dije que salga, que ya, digo, listo, para que lo pueda aplicar. Y después también, que también hizo un trabajo fenomenal, que en paz descanse, el que era ministro de Infraestructura, que era Guillermo Ferraro. Donde básicamente usamos toda la red de transporte para poder darle un teléfono a la gente, para poder denunciar las extorsiones. O sea, 18.000 denuncias hubo. No es un chiste. De gente extorsionando, digo, están todos, digamos, o sea, ya están 12.000, ya están en la justicia, digamos, o sea, está todo eso. Bueno, digo, Beliboni está condenado. Sí, está claro, está claro. Entonces, se hizo un dispositivo enorme y terminaron yendo nada más que 3.000 personas. O sea, teníamos más policías que gente. Y bueno, entonces eso entonces pusimos en caja la economía en el primer mes. Pusimos en caja la cuestión de la asistencia social y pusimos en caja la seguridad. Y ahí arrancamos, pero te diría que el primer mes había reunión de gabinete todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Costó mucho ajustar todo eso? Pero es que era una situación de tensión todo el tiempo. Y la verdad es que yo estoy agradecido a mis ministros porque son verdaderamente maravillosos. Después metimos el DNU. Claro. Esto, por ejemplo, es muy interesante. A mí me acaban de, digamos, vinculado a la política fiscal, me acaban de entregar 2 premios. Uno es el Ronald Reagan, digo, porque nosotros que dijimos que íbamos a bajar impuestos. ¿Sabe que el año pasado bajamos 2 puntos del PBI en impuestos? Claro. Digo, eso no lo hizo nadie, ¿eh? Y no solo eso, sino que además, esto es muy interesante, nos dieron el premio, el Heritage Foundation, que mide uno de estos índices de libertad económica, nos premiaron por haber sido el máximo avance que tuvo un país en un año. Esto es interesante porque, por 2 cosas. Una es porque aquellos países que son más libres crecen el doble que los reprimidos. Tienen un PBI per cápita 12 veces más grande y tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el extremo. O sea, con lo cual, digamos, libertad económica es, digamos, o sea, es todo un issue. Ahora, al margen de ese issue, digo, que es, digo, la libertad económica, nosotros tuvimos este salto y solamente la medición entra hasta mitad de año. O sea, solo entró la ley, el DNU. El DNU. Después pasó algo que, bueno, el ingreso de Guillermo Francos fue algo fabuloso. ¿A usted le cambió el gobierno cuando Guillermo salió de Interior a jefe de gabinete? Absolutamente. Digamos, Pose tenía un estilo de dirección que era más tipo, digamos, un embudo, ¿no? Digamos, Pose era como una suerte de superministro y concentraba y, digamos, o sea, y se había generado un embudo. Entonces, el gobierno no viajaba a la velocidad que necesitaba o que usted quería. Claro, más con lo que quería, porque en términos de, digamos, el DNU es 3 veces más grande que la reforma de Menem. Claro. O sea, no es que no hicimos. O sea, había que meterle... Pero queríamos ir más rápido.
Y cuando llegó Guillermo Franco, Guillermo tiene otra forma de conducir, que es un ministro coordinador. Y después lo ingresamos a Sturzenegger como directamente ministro de Desregulación. Ahí entra la ley base, que son 500 reformas estructurales, y después el propio Federico mete 900 reformas. O sea que nosotros en el primer año metimos 1.700 reformas estructurales. No solo eso, a mitad de año terminamos con el problema del déficit cuasi fiscal, ajustamos 10 puntos del PBI en el balance del Banco Central. Entonces, frente a una situación donde todo el mundo decía, primero que no íbamos a parar la inflación, que se iba a estabilizar en 30, que después en 20, que después nos la bajábamos de 8. Bueno, la inflación mayorista del año terminó en 0,8. Si usted le limpia el crawling peg, estamos en negativo. Permítame ir un escalón atrás y ya lo dejo, sabe que no me gusta interrumpir. Digo, cuando usted llegó al gobierno era un improvisado que no tenía un plan. Digo, permítame que haga esta corrección. Digo, a ver, más allá de no va a bajar la inflación, se queda en 20, se queda en 30, se queda en 25, o hace un mes que dijeron que se quedaba en 15 en los 3 meses, no importa. Digo, también es que usted llegó al gobierno, no tiene nada, es un improvisado. Perdón, continúe. Sí, eso lo han dicho y es increíble porque el único que en campaña dijo lo que iba a hacer fui yo. Y cuando yo decía lo que iba a hacer, decían que era imposible. Y nosotros lo estamos haciendo. Después lo que decían era que el tamaño del ajuste que estábamos haciendo, sí, estaba bajando la inflación, empezaba a reconocer pero que nos iba a hundir en una gran depresión. Claro. Después empezaron con que se iba a hacer una L, con que caíamos y después no levantábamos más. Que no era la famosa B corta. Claro, después empezaron con que era una pipita de Nike suave. Después la pipita de Nike. Después nos reconocieron que iba en B y terminó siendo una tilde. Porque si usted toma el PBI, digamos, medido por el EMAE, que es el estimador mensual de la actividad económica, usted lo que tiene es que entre puntas el PBI terminó 6% arriba. Entonces, nosotros bajamos la inflación del 17.000 a menos del 10 en mayorista, ¿no? Claro, mayorista. Es más, y si lo tomo, digamos, en dólares, es menos todavía. Menos. Porque ahí ya está directamente, teníamos deflación en dólares del 1% mensual, con lo cual eso era 13 anual. Después, porque es efecto compuesto. No, se lo aclaro, a usted no se lo aclaro porque usted está bien, sabe, pero se lo contamos a la gente que está al otro lado, por sabe. supuesto, por supuesto. Después lo otro que también pasó es que, entonces, bajamos la inflación, la actividad terminó 6% arriba con un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI y decía, no, bueno, pero van a hacer explotar la pobreza. Y la pobreza del 57% terminó en 35%, o sea, bajamos 22 puntos porcentuales la pobreza. Sacamos de la pobreza a 10 millones de seres humanos. Digo, ¿esto quiere decir que terminamos? No terminamos la inflación en 2, supongamos que diera 2. Es un montón y no vamos a parar hasta que sea 0, cosa que va a pasar a mitad del año que viene, porque los rezagos de la política monetaria oscilan entre 18 y 24 meses. Entonces, si nosotros dejamos fija la cantidad de dinero a mitad del año pasado, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central, lo lógico es que la inflación desaparezca a mitad del año que viene. Ese es la proyección que también usted tiene. El marco general, o sea, es como, las regularidades empíricas de la economía argentina. Puede pasar antes, puede pasar después, pero... Más o menos, como diríamos los contadores. Exacto, pero usted sabe que para mitad del año que viene... La inflación va a ser 0. Va a estar en torno a 0. Ese es el punto esencial. Y nada, y después está la recomposición del salario real, está la recomposición de los salarios informales, que vienen subiendo ahora muchísimo más que los salarios formales, porque Argentina tiene una cantidad de personas en la informalidad enorme. No solo eso, sino que además las jubilaciones en términos reales ya están bastante más arriba. Si usted lo toma en dólares, la jubilación que dejó el gobierno anterior era de $80, hoy es de 320. Yo no estoy diciendo que sea mucho. No, eso después lo vamos a discutir, lo vamos a charlar. Pero lo que estoy diciendo es, pero era $80, ahora son 320. Pero sí. Y a mí me parece que bueno, hoy, en esta semana también acabamos de meter una noticia impresionante, ¿no? Que es el tema de que la gente puede usar los dólares del colchón. Es un cambio de régimen, sería lo que se llamaría la etapa 4 del programa,
Porque la etapa 1 era el déficit cero en el Tesoro, es decir, cortar la emisión monetaria que venía del Tesoro. La 2, La 2, cortar la emisión monetaria que venía del Banco Central, que era el cuasi fiscal, que era un problema, digo, ¿era grande el problema del Tesoro? Sí, bueno, el del Banco Central Peor, era el doble. peor. Era el doble. O sea, después de eso había que pasar a la etapa 3, el cepo. el cepo, liberar el cepo. No, que, digamos, o sea, que se va a ir que no van a conseguir la plata, que se va a ir al techo de la banda, que van a perder un montón de dólares, que no lo van a poder hacer. O lo otro, si usted mire, yo le voy a contar más o menos cómo era la cocina. Nosotros sabíamos que para abrir el cepo necesitábamos 12.000 millones de dólares. Esa era la cuenta que nosotros teníamos. Obviamente, como somos todos, digamos, tanto Toto como yo, somos dos tipos muy aversos al riesgo, dijimos, bueno, ok, 15.000. Claro. Pues porque, digamos, que teníamos una cobertura de 3.000 palos, o sea, digo, el 25%. ¿Para qué voy a jugar al límite? Claro, entonces, si nosotros íbamos a un esquema de banda, teníamos para patinarnos sin ninguna culpa 3.000 palos verdes. 3. Digo, como Sí, si soy jugador, me patino 3 y corro ese riesgo si tengo ganas. Digo, y no... Y me sobra, como diríamos en el barrio. Claro, y me sobra. Exacto. Entonces, ahora, ¿y yo qué dije? Si me dan 15.000, lo abro. Bueno, el programa completo son 49.000 millones, porque, a ver, son 22 del fondo. 20 del fondo, 12 del Banco Mundial, 10 BID. del BID, 2 de un ripo, y después están los 5.000 que nos renovó China, que eran 5.000 palos que había que ponerlo, que no había que ponerlo. O sea, con lo cual... Si le sobran, préstemelos. Claro. Si le sobran, préstemelos. Claro. Entonces, digo, el programa total termina siendo de 49.000 millones de dólares y nos dan 20.000 cash. Listo, abro. ¿Y qué decían? No, año electoral, no se va ni a mirar. Digo, de vuelta, digo, o sea, el cepo es una herramienta de tortura. Digo, si tengo los dólares, abro. Y abrimos. ¿Y qué dijeron? Que se iba a ir al techo de la banda, que íbamos a perder un montón de dólares. ¿Qué es lo que Más está cerca pasando? de lo bajo que de lo alto. Más cerca del piso que del techo.